Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:05 de la mañana en Esto es lo Último, por aquí por Bonita Radio. Esta mañana vamos a hablar mucho de periodismo, vamos a hablar mucho de las preguntas que no contesta la gobernadora, de personas que llegan allí a las conferencias de prensa y que en otros momentos los dejaban entrar y de un tiempo a esta parte los dejan entrar pero no le contestan preguntas. Yo creo que es importante que hablemos precisamente de eso que incluso el periodismo organizado, bona fide, debería estar hablando desde sus organizaciones, y es precisamente en lo que se ha convertido ese esfuerzo de relaciones públicas, de conferencias de prensa, y de qué manera actuamos o no actuamos los periodistas en el caso de los que van a las conferencias de prensa cuando se hacen preguntas y no hay seguimiento a ellas. Yo creo que es importante que hablemos de algo que pasó ayer con José Luis Lebrón en una conferencia de prensa de la gobernadora, y dónde estamos todos en ese asunto. Por más difícil que sea ventilarlo, por más difícil que se le haga a algunos, hay que ventilarlo porque se trata precisamente de lo que muchos periodistas bona fide estamos diciendo hace mucho tiempo, que el gobierno de Puerto Rico no le quiere contestar preguntas incómodas a los periodistas. Vamos a hablar también de la remilitarización, de cómo se está cubriendo en el orden de las noticias de otros medios de comunicación, sobre todo internacionales como FanPress, y de qué manera está colocándose ese tema en el mundo, a pesar de que en Puerto Rico es bien poco lo que se le da, sobre todo es de los medios tradicionales. Cómo está actuando el secretario del Departamento de Guerra en un momento en que se cuestiona precisamente lo que puede pasar en medio de la Navidad en el área de Venezuela y la intención de invasión que tiene o que ha proclamado el gobierno de Estados Unidos, específicamente Hegseth, el secretario del Departamento de Guerra, y el propio presidente, que supuestamente lo hacen porque hay que intervenir con el narcotráfico. Y definitivamente lo que dejó caer ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico en relación a una demanda que le presentó DACO, Departamento de Asuntos al Consumidor, sobre la intención en el contrato de Luma de no pagar por los enseres que se dañan y que los consumidores reclaman que se dañan precisamente por las ineficiencias del proceso de privatización que ejerce esa corporación privada en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y vamos a hablar precisamente de lo que dice esa demanda
y de las letras que hay que también tener bien claras cuando Valery Rodríguez Erazo, la secretaria del DACO, celebra desde España, donde está con sus hijos y su marido, esa decisión del Tribunal Supremo por unanimidad. Pero vamos a ustedes, gracias por estar a todos los que están. Hoy es el día precisamente de Giving Tuesday, lo que se da como todos los años para organizaciones sin fines de lucro. Hoy es el día que usted puede donar. Recuerde que a Bonita Radio lo puede hacer aquí cuando estamos en vivo y a todo color, hablando con ustedes a través de este chat. Si no lo ha hecho durante el mes, hoy es el día para hacerlo. Gracias a todos los que lo hacen, a todos los que lo hicieron ayer y a todos los que seguimos recibiendo sus donativos a través de las diferentes plataformas. Florence Ramos llegó por ahí está Héctor Concepción, Vivian López Pérez, Vialech, Nelson Guzmán, María Buzó, W. Teresa también está por ahí, Carolyn Miranda, Luis Daniel Ortiz, Maribé Martínez, Rita Guzmán, está Ivonne Padua, como siempre, JGR Mayagüez. Ave María, tú cambiaste, Ave María, amigo, pusiste a la gente de Mayagüez. Mayagüez sabe a mango. Saludos, Javier, Nelson Guzmán, María Buzó. Por ahí también está Luis Daniel Ortiz, Maribé Martínez, Rita Guzmán, Johanna Álvarez, Adalberto Ramos, Carmelo Rodríguez, Ilka Hernández, Germi Alvarado. Gracias, Eddie Ramírez, desde Michigan, por tu aportación. Edgar García, buenos días. Wanda Matos, Lilian Ferrer desde Chicago, Aixes Camilo, Chaca Downs, Tito Mode, Edgar Rodríguez, todo el mundo, Edgar García, perdón. Oigan, el asunto de la remilitarización lo voy a traer por esa cobertura internacional que están haciendo los colegas, en este caso de FanPress. Y lo voy a empezar con una imagen que trajo una página que se llama Turisteando, que me pareció interesante que lo trajera, incluso hasta con músicas de guerra. Yo lo voy a traer sin música, porque a mí esto no me place. Parece que a la gente de Turisteando le parece muy bien que en Puerto Rico haya una remilitarización de su suelo, precisamente en momentos en que se está cuestionando esa remilitarización en el mundo entero, porque no solamente porque activan a la colonia o lo que es y lo que siempre ha sido la colonia para Estados Unidos, el lugar donde no vienen a pedir permiso, donde no se consulta a las comunidades nuestras, donde no se habla de otra cosa que no sea la imposición de Estados Unidos por la relación que mantenemos con Estados Unidos. Y estas imágenes se dieron en el puerto de Ponce, allí en la playa de Ponce. Pero la remilitarización ha cobrado el ojo activo del periodismo bona fide en el mundo. Y FanPress hizo un reportaje hace unos 5 días que me pareció bien interesante precisamente porque utilizan la llegada a Puerto Rico de el jefe del Estado Conjunto. Recordemos que el jefe del Estado Conjunto es precisamente aquel que hace presencia en el mundo militar estadounidense, el asesor principal de Donald Trump en el caso del orden militar. Y utilizaron esa llegada o esa visita de Kane al Caribe. No solamente vino a Puerto Rico a saludar a las tropas, sino para contextualizar todo lo que significa que desde el mes de septiembre el gobierno de Estados Unidos haya interceptado embarcaciones en el Caribe alegando que son elementos del narcotráfico, pero no pudiendo establecer con evidencia esa aseveración que alegan le abre la puerta para tener una intervención militar en Venezuela. Hoy estamos escuchando al presidente Donald Trump hablando de la intervención de Estados Unidos en las elecciones soberanas del pueblo hondureño. O sea, no es exactamente lo mismo que habla sobre Venezuela y sobre Colombia,
cuando los involucra, inclusive a México, en el asunto del narcotráfico y amenaza con intervenir militarmente para defender a la población estadounidense de esas drogas que se producen, según él, en México, en Colombia y en el caso de Venezuela, alertando o diciendo, estableciendo sin evidencia de que Nicolás Maduro es un miembro de ese grupo narcotráfico que se conoce como los Soles. Sino que habla ya más directamente de una intervención de Estados Unidos en lo que es un proceso soberano de un país soberano y democrático como es Honduras. Y a Puerto Rico se está utilizando desde el punto de vista del posicionamiento militar para ello. En momentos también en que Hegseth, el secretario del Departamento de Guerra antes Pentágono, dice que él nunca dio la orden de eliminar a personas en las embarcaciones. Entonces aquí tenemos un serio problema, porque si él es el secretario y todo lo que se habla en ese espacio donde ha tenido intervención con militares, es decir, que esos son los enemigos de Estados Unidos porque son los narcotraficantes, alguien dio la orden y él está en ese esfuerzo del Departamento de Guerra. Sabemos que es un personality de televisión que de guerra debe saber, o de logística, o de intervención militar, sobre todo de derecho, para establecer lo que es una ley de excepción, etcétera, etcétera. Debe saber nada, pero ahí está, como el secretario. Se están zafando ahora de las responsabilidades. No sé, está bien interesante lo que está pasando, por lo menos de la manera en que se está cubriendo y que están haciéndole preguntas directas a los jefes de agencias que intervienen, como la misma fiscal Pam Bondi, la secretaria del Departamento de Justicia y la que está en el orden en la Secretaría del Departamento de Homeland Security. Precisamente que ahora está diciendo: yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a desacatar las órdenes de un tribunal que le dijeron que no puede seguir enviando y sacando de Estados Unidos a personas con estatus migratorio no definido. Eso es lo que hay en este rigor del asunto de la intervención militar, y que Puerto Rico definitivamente está jugando un papel importante. ¿Cuáles serán las decisiones finales? No lo sabemos, pero de que están aquí, de que están ocupando los espacios de Rubber Roads, de que el gobierno de Puerto Rico le está dando posibilidad de ocupar espacios en aeropuertos como Aguadilla y en el caso de Ceiba, es una realidad. Y yo creo que hay que cubrirlo. En términos de lo que pasó ayer con DACO, ustedes saben que nosotros hemos hablado de precisamente lo que nos parece una estrategia de ese que fue estratega de el ex gobernador, no se puede decir gobernador, ex gobernador, realmente el gobernador renunciante, aquel que renunció en el 2016, Elías Fernando Sánchez y Fonte, como estratega de Ricardo Rosselló Nevares, fue el que creó una imagen alrededor de Ricardo Rosselló Nevares y que lo colocó con, sobre todo, las nuevas herramientas de información y las nuevas herramientas de visibilidad, como son las redes sociales, a aquel que resultó ser un gobernador que tuvo que renunciar porque el pueblo se lo pidió. Está haciendo exactamente lo mismo con su esposa Valery Rodríguez Erazo. Que tengo que decir, que no olvidemos, que no solamente Charlie Rodríguez, el padre de Valery Rodríguez Erazo, es un asesor de el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, sino que Elías Fernando Sánchez y Fonte, sin tener que sepamos contrato con ese Senado, es uno de los que va
al floor, al piso, al hemiciclo del Senado, en ocasiones y sobre todo se vio en el contexto de la jura y de las primeras sesiones de ese Senado que preside Tomás Rivera Chats desde que ganaron en el 2024 y empezó y se activó en enero del 25. Elías Fernando Sánchez Fonte ha tratado de crear una imagen alrededor de su esposa, Valery Rodríguez Erazo, que no solamente se presenta en fotos posadas con los diferentes líderes del Partido Nuevo Progresista, como es el presidente del Senado, sino que hace este tipo de intervención como la que hizo ayer desde un hotel o una residencia, no sé, me parece un hotel, en el área de España, donde sus hijos están participando de una, yo diría, no me parece que es un evento deportivo, sí lo que también tuvieron en verano, que participaron de unas escuelas de balompié en España. Y Valery Rodríguez Erazo no solamente fue eufórica, como este video que lanzó en sus redes, sino que participó de esos programas donde le hacen las preguntas que ella quiere contestar y de la manera en que ella las quiere contestar en los medios tradicionales, para decir que esto es una super victoria. Y en efecto, se puede decir que es una victoria desde un punto de vista de usted llevar un caso para que un tribunal determine que una cláusula, en este caso la cláusula que tiene que ver con la inmunidad que le dio el negociado de energía, y tengo que decir que el gobierno de Puerto Rico, porque ellos fueron los que precisamente firmaron ese contrato, a Luma, para que no pudiera cobrar o las personas no pudieran reclamarle lo que tiene que ver con los enseres que se dañan por la negligencia o la actuación, digamos, contractual, el performance, la ejecución de ese contrato cuando son o no negligentes al llevar el esfuerzo de la transmisión y distribución de energía eléctrica a los hogares. Y es súper importante leer más allá de lo que dice el tribunal, que es una intervención indebida con la separación de poderes. Más allá de eso, lo que significaría que una persona lleve una reclamación contra Luma por los daños que tiene a sus enseres. Y aquí hay, y por eso interviene DACO, un proceso que está diseñado para que cuando usted tiene una reclamación contra alguien que usted le compra un servicio, en este caso, servicio de energía eléctrica, pero usted le puede comprar una pluma, usted le puede comprar un producto tangible. Hay un procedimiento que usted tiene que ejercitar en el Departamento de Servicios al Consumidor para que ese que le vendió el producto o el servicio pague por lo que usted alega. Es su responsabilidad porque lo que usted recibió está dañado. Y es súper importante que se lea, más allá del chihichijá que Valery Rodríguez Erazo quiso traer, que le diga la verdad al pueblo de Puerto Rico. Porque eso es un procedimiento que usted tiene que ejercitar. Y es finalmente la agencia la que decide que en efecto, porque hubo defensa, usted presentó una prueba, hubo una contestación a esa prueba, interviene el juez o abogado de DACO y hay una determinación final. Eso no es así que usted va a ir mañana donde Luma
y le va a decir, aquí están tus chavitos porque se te quemó el televisor. Y yo creo que independientemente de lo importante que es para usted escuchar que esa cláusula es realmente inconstitucional, porque está el negociado asumiendo una inmunidad sin pasar por el debido proceso ante DACO. Usted tiene que saber que eso no es así, que usted va mañana, porque darían la impresión con los titulares, con las entrevistas, de que esto es, mañana todo el mundo llegue allí con los enseres dañados y con la información y al otro día le dan los chavitos. No. Y yo creo que esos son los contextos importantes, pero más allá de importantes, responsables de todo aquel que trae información. La primera que tendría que ser responsable es Valery Rodríguez Erazo. Pero como Valery Rodríguez Erazo está en el chihichijá y en crearse en la pantalla de que ella es una excelente secretaria y que en el 2028, a saber para lo que correrá, no sabemos, pero algo va a querer correr. Porque la están preparando para eso, como prepararon a Alejandro García Padilla. Porque están creando el paquete. Pues yo creo que ella tiene que ser responsable. Mire, usted tiene ahora que ir a DACO y usted tiene que ir a hacerlo con la evidencia y usted tiene que presentarla. Porque bien bonito va a ser que la gente se lo crea. Que lleguen allí, para empezar, DACO no da abasto con las querellas que tiene. Dígale la verdad. Le va a pedir más jueces administrativos a la Junta de Control Fiscal porque ya ni siquiera es al gobierno de Puerto Rico, al gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal, para que hagan lo que tienen que hacer con relación a esas querellas. Porque eso está clarísimo, que todas las agencias en Puerto Rico, además de toda la politiquería que sobrevive, y que sabemos que allí no hay otros que no sean del Partido Nuevo Progresista, porque ellos son los que tienen que actuar en favor del partido, más allá que del país. ¿Qué van a hacer cuando lleguen las querellas? Y a mí me parece que es responsable decirlo. Tiene que haber un procedimiento. Además, usted tiene el peso de la prueba. Es suyo y tiene que bregar con un intermediario, un juez administrador, y tiene que bregar con las defensas del otro. Por otro lado, también en el chihichija, Valery Rodríguez Erazo dice que ella tenga mucho cuidado, Luma y el negociado de energía, cuando obviamente ya están hablando de eso, que fue lo que hicieron anteriormente, de que le van a pasar ese costo de tener que pagar los enseres al consumidor con un aumento a la tarifa. Mire, eso no solamente también es de propaganda y bien leguleyo. Porque lo que nosotros hemos visto con la actuación del gobierno de Jennifer González y de Valery Rodríguez Erazo en relación a Luma es precisamente que todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron. Aquí están las facturas de energía eléctrica que aumentaron por lo menos en un 60%. Y la gobernadora dijo que iba a sacar a Luma antes de diciembre. Y lo que hemos tenido es una secretaria del DACO que dice que va a ser muchísimo. Y finalmente, vamos a ver qué es lo que va a hacer Valery Rodríguez Erazo cuando la Junta de Control Fiscal diga, no, espérate. Sí, hay que aumentar la tarifa. Que lo diga primero el negociado y que vaya al tribunal. Yo quiero ver qué va a hacer finalmente con esas decisiones, porque también sabemos que lo que ha pasado con Luma en el gobierno de Puerto Rico es que ahí está. Los aumentos han continuado y el gobierno de Puerto Rico no ha hecho nada para detenerlo. Nada de lo que dijeron que iban a hacer. Tienen no solamente a la Junta de Control Fiscal favoreciendo los cambios precisamente que Luma pide al negociado de energía. Vamos a ver si se van a tirar, si el Tribunal Supremo
porque me imagino que llegará hasta allá, se va a tirar encima de Luma para decir que no, también, es verdad. No sé. Entonces, ese discurso de Valery Rodríguez Erazo, diciendo que es la política pública de la gobernadora, pues también nos lleva a donde sabemos está el Partido Nuevo Progresista, entre el grupo de Tomás Rivera Chats y el grupo de Jennifer González Colón. Ella está en el ejecutivo de Jennifer González Colón y sabemos lo que dice Tomás Rivera Chats del ejecutivo. Sabemos las peleas intestinas que hay ahí, que se traducen en todo lo que está pasando en las agencias. ¿A quién va a defender finalmente? ¿Cómo es que se va a definir? Sí, eso también hay que mirarlo, porque finalmente uno no trabaja para el ejecutivo, siempre ha trabajado para él, pero sobre todo todos trabajan a favor del partido. Y aquí la salvación parecería ser individual hasta que tocan el partido político. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a mirar, sobre todo, cómo estas decisiones que están tomadas por unanimidad, nada está contradicho en el asunto de que definitivamente, aparentemente es una cláusula que es inconstitucional de su faz porque viola la separación de poderes. Usted, ejecutivo, no puede, en este caso, un ente del ejecutivo como el negociado de energía que supuestamente es independiente, no puede interceder en lo que le toca a una rama ejecutiva en el orden del DACO y que finalmente tiene que decidirlo un tribunal. En términos del derecho, claro, lo importante aquí es el juego político que sabemos que el Tribunal Supremo va a tener en su momento. Y yo creo que ahí es donde tenemos que cuestionar si aquí se le está diciendo la verdad al país. Reiteramos que la facultad de conceder la inmunidad a una entidad privada responde a un juicio de política pública que solamente la Asamblea Legislativa puede realizar. Lo acordó el tribunal, exactamente dicho por el Tribunal Supremo a nivel de unanimidad, con opiniones concurrentes, aunque no se emitieron escritas, como es la jueza presidenta Maite Oronoz y el juez asociado Ángel Colón, que entiendo que sí, que Ángel Colón sí emitió una opinión escrita a la que se unió la jueza presidenta. Todo esto, gente, es cuestión de esperar. Pero sepamos, todo aquel que tenga una reclamación tiene que activar el procedimiento y ya será DACO, y va a ser interesante, ya será DACO quien lo establezca. Y sí, como dice Valery Rodríguez Erazo, que muchos alegan que es una amenaza, va a ir ante cualquier foro a dar la pelea con ese asunto. ¿Y cómo esos foros van a responder? Vuelvo y repito, ¿qué está esperando Valery Rodríguez Erazo? Que en efecto se tomen decisiones de ese contrato. Eso es lo que mantiene a Elía Fernando Sánchez Sifonte en esa estrategia de ponerla a ella como la salvadora de los consumidores ante Luma, cuando hay una realidad política, incluso en su partido político, que no va a ser fácil salir de Luma, porque hay demasiados intereses del Partido Nuevo Progresista allí. Veremos. Otra nota que me pareció importante para traer un contexto es precisamente lo que pasó ayer cuando el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, como vicepresidente de una organización de parlamentos, legislaturas latinoamericanas, FOPREL, anunció una actividad en Puerto Rico de esa organización porque ellos son este equipo que desde Puerto Rico traen esfuerzos con parlamentos latinoamericanos para poder ser estratégicos, inclusive trayendo los temas de la inteligencia artificial, de la seguridad, etc.
Esta es de esas actividades en la legislatura del Partido Nuevo Progresista que no son otra cosa que la evidencia de cuál es la alianza violeta que tienen con el Partido Popular. Este es Jaime Perelló, aquel que fue convicto por negligencia en el cumplimiento del deber porque se hizo culpable en relación a cómo se utilizaron fondos de la legislatura de Puerto Rico cuando era presidente de la Cámara bajo la administración del Partido Popular, Alejandro García Padilla, en la gobernación, con aquel testigo federal incluso, que todavía es de esos testigos que nunca ha sido sentenciado, a pesar de que dio a mucha gente en ese esfuerzo de él recoger dinero para el Partido Popular y supuestamente repartirlo, y llegó a la Cámara de Representantes, y en ese contexto se acusó a Jaime Perelló. Yo digo que es la evidencia de la alianza violeta, porque ¿cómo es posible que usted tenga un presidente de la Cámara que haga una actividad, porque él es vicepresidente de una organización que es una persona convicta precisamente de negligencia en el cumplimiento del deber? No fue malversación porque llegó a un acuerdo con los exigentes fiscales del fiscal especial independiente. Y para eso, pues, se disminuyeron los delitos y de malversación que había, pues se reagruparon y él solamente se hizo culpable de los de negligencia. Igualmente delitos de corrupción. Pero increíblemente, Carlos Johnny Méndez, que ha sido identificado como ese presidente de la Cámara que no solamente le daba oportunidad a María Milagros Charbonnier de aumentarle el salario increíblemente a una empleada suya para ella repartirse con su familia $500 y $600. O sea, no es solamente, no está identificado como eso, está identificado como ese presidente de la Cámara que ilegalmente, inconstitucionalmente, gastó más del 50% del presupuesto de la Cámara de Representantes en año electoral. Y nunca ha sido acusado de nada. Haga una actividad precisamente con una persona que trae a una organización a Puerto Rico, habiendo sido él convicto por delitos relacionados a la corrupción. Eso es lo que el país tiene que enterarse y lo que el país tiene que poner en la nevera. Por eso es que yo sé que la nevera está llena, pero es que hay que poner los rostros, porque no nos podemos olvidar, pero sobre todo el periodismo y los que hacen esfuerzos periodísticos a diario. No importa se llamen tradicionales, corporativos, como los quieren llamar algunos, independientes, todos deberíamos estar recordándole a nuestras audiencias quién es quién. Este es Carlos Johnny Méndez, en contubernio y alianza violeta con una persona que ahora, porque se casó con una exdiputada, no sé si es diputada todavía, de Honduras, pues ahora él es miembro de esas organizaciones y es miembro consultivo, así mismo lo colocan en sus redes. Jaime Perelló. Es para que estemos claros de quién es quién. Esos son los anuncios y les faltan esas líneas de contexto. Por eso cuando hablamos de lo que vamos a hablar ahora, a mí me gusta establecer que una tiene que hacer una crítica al interior y hacer una reflexión al interior de lo que está haciendo el periodismo en Puerto Rico para poder ir a reseñar esto que ocurre y que a mí me parece que deberíamos estar hablando y poniendo los puntos sobre las íes independientemente de las diferencias que podamos tener. Y es que ese contexto es correcto. Que ese contexto, cuando usted no tiene agenda, y miren lo que voy a subrayar. Usted es un periodista bona fide que no tiene agenda, ni contra unos, ni a favor de otros, ni a favor de unos, ni a favor o en contra de otros. Usted sencillamente es una persona que hace su trabajo, investiga,
y hace la pregunta porque usted entiende que esa pregunta necesita contestación de aquellos que están allí de frente y que son los que vienen obligados, porque el pueblo los seleccionó, a contestar preguntas relacionadas sobre todo a las imputaciones que se le pueden hacer, a las denuncias que están investigadas y a lo que no está claro y que el país tiene derecho a saber. Ese contexto y ese recordarle al país lo que ocurre en otro momento es fundamental. Ayer, yo tengo que decir, y siempre lo he admitido, no soy seguidora de ninguno de los esfuerzos que, independientemente de cómo se llamen, me parece que recurren primero a la estridencia, segundo a el comentario sin investigar y que no se convierte en lo que a mi juicio debe convertirse todo buen producto de periodismo, llámese como se llame. Pero me llegó la información de que había habido una intervención en una conferencia de prensa de la gobernadora que participaba quien se conoce como prensa comunitaria, José Luis Lebrón. Y nosotros hemos visto, sobre todo al principio de este cuatrienio, que José Luis Lebrón estaba en las conferencias de prensa de la gobernadora. Aparentemente, uno de los problemas que está teniendo, y digo aparentemente porque nunca lo he conversado con él, y él sabe por qué yo no converso con él. Vamos a dejarlo súper claro. Ni con él, ni con otros de los esfuerzos que se hacen llamar periodismo. Y aparentemente el problema empezó a tener un problema él de entrar porque supuestamente no le dan un carnet de prensa y en un momento dado eso fue óbice para que no lo dejaran entrar. Pero aparentemente volvió a entrar porque en efecto ayer estuvo en esa conferencia de prensa. Y José Luis Lebrón es el querellante, para decirlo con todas las letras. El querellante de la famosa querella que se trajo por él y por Eliezer Molina sobre la intervención de una persona remodelando las casetas o la caseta de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Así es que él tiene mucha información porque obviamente fue la persona que levantó la querella, es la persona que ha ido al Departamento de Recursos Naturales, que lo han entrevistado, que tengo entendido que incluso la EPA lo ha entrevistado, pero él está allí o él fue definitivamente como querellante en ese esfuerzo. Pero si usted lo dejó entrar antes y le contestó preguntas a José Luis Lebrón, pues si él está ayer allí, pues ¿qué él piensa? Tiene la expectativa de que le van a contestar una pregunta. Vuelvo y repito, no sé cuándo fue que volvió a ir a las conferencias de prensa, porque sé que hubo un interín. De hecho, yo entiendo que él tiene una reclamación sobre el asunto de que no le den un carnet de prensa. Y quiero dejarlo también bien claro, sabemos que en Puerto Rico para usted ejercer el periodismo, usted no tiene que tener un carnet de prensa. O sea, lo que hace la gobernadora, no solamente con José Luis Lebrón, con cualquier colega periodista, en el caso de periodistas bona fide, que vayan a una conferencia de prensa y le exijan tener una identificación de prensa, no es correcto. Porque aquí no hay nada que impida que usted como periodista tenga una identificación de su medio de comunicación y vaya a una conferencia de prensa de cualquier naturaleza, sobre todo en edificios públicos. Pero a él le dijeron que no podía entrar por eso y eso está, entiendo, no estoy tan segura si se radicó un interdicto y está en el Tribunal de Instancia o está directamente en el Tribunal Supremo. Ahora bien,
En esa intervención de ayer, la gobernadora, que no la voy a traer con audio, la gobernadora hizo esto cuando él se escucha que le está haciendo preguntas relacionadas precisamente con lo que resulta ser la alegada contratación de Daniel García Martín, la persona que sabemos que está acusada en el Tribunal Federal y que está detenido por un allanamiento que supuestamente está relacionado con la investigación que siguen las autoridades federales sobre la remodelación de la caseta. Y Daniel García Martín, lo más importante de ese asunto en este momento es si la persona que lo contrata es José Jovín Vargas, el esposo de la gobernadora. Así es que lo que hace el querellante en este caso es precisamente preguntarle a la gobernadora si sabe si fue José Jovín Vargas quien contrató a Daniel García Martín. La gobernadora dio la vuelta y se fue. Yo insisto en que la gobernadora tiene un problema si antes dejó entrar a José Luis Lebrón. Ahora están argumentando que no tiene carnet de prensa, pero estaba allí. Entonces, ¿por qué no le contestan las preguntas? Si ella sabía quién era José Luis Lebrón, ella sabía que es el querellante de ese caso. Si ella no lo sabía, pues entonces también tienen un problema la gente en la fortaleza. Porque es así. Eso es una realidad que está desde el mayo del 23 pública. Aquí nunca hemos negado que José Luis Lebrón fue el querellante. Está en los documentos oficiales que los debe tener su suegro del Departamento de Recursos Naturales. Entonces, por un lado, ese problema. Por otro lado, José Luis se quejó de que ninguno de los periodistas que estaba allí en esa conferencia de prensa asumió su pregunta para insistir sobre ella. Yo no sé si José Luis Lebrón lo sabe, pero lo que ha ocurrido en las conferencias de prensa, no solamente de la gobernadora, en otras de oficiales públicos, es que los periodistas que van a esas conferencias de prensa ni siquiera hacen mención de lo que otros periodistas traen, ya sea desde investigaciones en la escena de los medios tradicionales o de periodismo independiente. Esto no es un problema personal con unos y otros. Sencillamente es una mala actitud, mala conducta. Claro que sí, lo hemos dicho millones de veces y me parece que esa debe ser la reflexión al interior. Esa debe ser la reflexión. ¿Cómo es posible que no hemos sido capaces de reproducir lo que un medio de comunicación, porque se llame distinto al nuestro o porque ese periodista se llame distinto a nosotros y no lo hemos producido nosotros? Pero es una pregunta legítima. No insistamos en la pregunta al oficial público, porque ¿sabes qué? Esa solidaridad se acabó hace mucho tiempo. Eso que existió en Puerto Rico de que los periodistas bona fides iban a hacer preguntas como periodistas. Y si tú no te contestaban la pregunta, yo insisto en la pregunta del colega, yo insisto en la pregunta de la compañera. Eso se acabó. Y lo hacen de esa manera. Y lo que nosotros hacemos, que nosotros aquí hablamos de periodistas que tienen investigaciones y los citamos, no lo hacen con nosotros. Sí, es cierto que es una conducta terrible, que habla muy mal, claro que sí. Pero lo más importante, y yo creo que es lo que definitivamente tenemos que aprender, o por lo menos empezar a discutir al interior del gremio, es que José Luis
le hizo entonces un requerimiento al colega periodista Luis Guardiola. Luis Guardiola no se oye bien lo que le contesta, pero básicamente le dice: yo he hablado contigo de eso en otros momentos. Él se lo preguntó para cámara, él dijo, trató de contestarle, etcétera. Ese es un reclamo, y yo creo que es importante, que se tiene que hacer en una gran discusión, pero yo quisiera que también al interior de los movimientos que ustedes representan, José Luis, ustedes sean honestos y digan a quién representan. Porque yo creo que esa pregunta también hay que contestarla. Y yo creo que lo más importante es que cada uno se siente y haga una reflexión si nosotros queremos la estridencia y el ruido o nosotros queremos realmente que el país entienda que hay mucho de lo que se está sacando que está mediado por los intereses de las partes. Y te voy a poner un ejemplo. Hay otra periodista que en su momento tuvo un esfuerzo periodístico poco tradicional, porque era cuando se estaban moviendo todos los mecanismos o las herramientas digitales. Y tiene carnet de prensa. A mí me parece que eso es una hipocresía de parte del gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo le da carnet de prensa? Gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo le da carnet de prensa del Departamento de Estado a una persona que tiene incluso contratos con municipios, contratos con agencias públicas, y no se lo da a cualquier persona que vaya y se lo pida? ¿Eso es un problema? Pues hablemos de eso. Pero hablemos y pongamos los puntos sobre las íes. Los periodistas asumimos un trabajo de informarle al país lo que uno y otro hacen. No nos callamos unas cosas, ni estamos en un momento como con esta cara versus la que ponemos cuando preguntamos. No, no es posible. No es posible. En ese sentido, asumir posiciones, y fíjate que no estoy hablando de no asumir posiciones también habla de ese nivel de profundidad. Y yo creo que ahí es donde la discusión tendría que empezar, la conversación, sin intervención de políticos, sin intervención de los que quieren ser gobernador, senadores. No. Esto es realmente si nosotros queremos hacer un trabajo que no dependa de la intervención gubernamental, porque eso es lo que no podemos aceptar. No podemos aceptarlo. Y en ese sentido, gente, yo creo que vamos a seguir perdiendo si hay un gobierno que se atreve a tratar de intervenir y no contestar preguntas que son preguntas legítimas. Que lo que están tratando de hacer es precisamente interviniendo desde la legislación con la capacidad y el acceso a la información pública y ponernos la traba para que no tengamos ni siquiera contestaciones de los que tienen que contestar y que sean solas las entrevistas masaje, como le dice la amiga Brenda Reyes Tomasí, o las intervenciones maquilladas. Ahí es que sigue habiendo el gran problema en este momento cuando nos acercamos a conferencias de prensa donde ocurre esto. El periodismo corporativo tiene miedo de hacer preguntas que debe hacer un verdadero reportero, por eso yo no veo ni me informo con esos periodistas. Yo creo que hay mucho miedo, estoy de acuerdo, pero tenemos que hablarlo y tenemos que ser honestos, porque esto se le está yendo de las manos. Créanme, a todo el que crea que aquí tiene, no, yo tengo el micrófono, yo estoy, miren, de un lado y de otro, no es posible seguir siendo turba. No es posible seguir siendo turba de unos y de otros. No es posible. Este trabajo, que cada vez usted pensaría que es más accesible, lo que hay por allá afuera es mucho ruido. Y si no, yo les voy a hacer una anécdota. Hace unos días, Rapisquein, saludos
hace unos días yo vi a una de esa gente que dice ser periodista independiente decir que es estadista y que es trumpista. ¿Ustedes se creen que esa es una conducta de una persona que está informando todo el tiempo y que está fiscalizando y que está tratando de buscar la verdad independientemente de donde se encuentre? Porque cuando la encuentre en las filas de Trump y en las filas de los estadistas, ¿qué va a hacer? El problema no es que usted tenga su ideología. El problema es que usted se atreva a ir a una actividad a decir, no, yo soy esto es lo que yo soy. No. Yo creo que el que no asume posiciones definitivamente es cuestionable. Es que asumir posiciones no es ir a decir por quién usted va a votar. El asumir posiciones es decir, miren pueblo, aquí hay una realidad y es esta. Y todo esto es información que la hemos obtenido, que tenemos buenas fuentes, que la organizamos, que respetamos a la audiencia. Eso es parte. Si hay un código importante para los periodistas, se llamen como se llamen, es la ética. Y yo creo que ahí es donde estamos hoy. Es lo más importante. El que tenga miedo que se compre un perro. Eso es parte. Los noticieros televisivos dependen de negocios como el gobierno. Mira, y ya no es tanto. Si tú supieras que yo realmente, ese asunto de que son las pautas, ya no hay tanta pauta. Yo creo que estos son, yo creo que son otros arreglos. Otros arreglos que se dan y definitivamente la intervención en diferentes negocios es mucho. Pero yo creo que hay que ser honesto. Y antes se podía dar. Esto cambió definitivamente. Por eso es tan importante que ustedes no solamente atiendan nuevos esfuerzos, busquen la manera de informarse de manera independiente, sino que también sean críticos de este esfuerzo, de cualquier otro esfuerzo, que les diga no, porque esta es la información. No. Tráemela con evidencia, tráemela con respeto, con deferencia, sobre todo con responsabilidad. Porque si no tenemos responsabilidad nosotros, entonces, ¿cómo le vamos a pedir responsabilidad al país? El problema es que cada uno, dice Norberto La Santa, con un micrófono y cada podcast hablando sandeces y estupideces sin ninguna... yo te diría que qué bueno que hay muchos esfuerzos y hay más capacidad de hacer y de exponer. El problema es que cada quien tiene que tener, a todo el mundo se le tiene que exigir responsabilidad con lo que dice. Y sobre todas las cosas, si usted le dicen que es periodista, usted le tiene que exigir que sea un periodista realmente, que se informe, que tenga independencia de criterio, fíjense lo que estoy hablando, y sobre todo, que todo lo que diga esté fundamentado y supeditado a la ética. Eso es súper importante. Nos fuimos. Gracias por estar. No se olviden que pueden donar hoy y en cualquier momento a través de este chat, siempre que estemos en vivo. Gracias a Erika Alfonso por tu apoyo y tu donativo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. A través de esas páginas puede pagar o puede enviar su donativo con PayPal y tarjetas de crédito. Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre a través del correo, sobre todo los amigos de la diáspora que lo hacen y algunos de aquí también, a través de PMB 284 PO Box 194000 San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Allí lo pueden hacer con cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 o de Onda Virtual. Gracias por eso. Que la pasen bien y nos vemos a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.